Capítulo 2. Pachita. El espíritu sobre la materia. Jacobo Grinberg. La voz del hermano me recibió haciéndome sentir en familia, cuidado y bendecido. Pachita se encontraba sentada en una silla junto a una cama de tablas, cubiertas de un colchón de hule espuma con plástico encima. Sus ojos cerrados miraban a Leo, su ayudante durante 6 años, siempre presente 2 días a la semana. Leo me saludó y me acomodó a su izquierda. Me arremangué la camisa y me preparé para recibir instrucciones. Junto a mí, un parapsicólogo argentino tomaba fotografías. La imagen de mi primera entrevista con don Lucio apareció. En Nepopualco, la mesa de operaciones era un altar y los instrumentos eran huevos, palma y agua purificada. Aquí los mismos manejos se hacían con un cuchillo de monte. Apareció una señora enferma del estómago. Hermanita linda, ¿qué te pasa? Tengo dolor, hermanito. Tengo dolor, no puedo vivir con él. Ayúdame en el nombre del Padre. Así sea, mijita. Acuéstese, mi preciosa. Nos trajeron una sábana. Cada enfermo traía una, junto con una venda y unos broches. La desabrochamos de la falda y Leo pidió unos algodones secos. Los coloqué alrededor del estómago y antes de poder pronunciar alguna palabra, el cuchillo de monte en manos del hermano penetró en la carne. Pedí a Dios no desmayarme y supe que debía darle fuerzas a la hermanita. Le pregunté su nombre, le tomé la mano y la consolé y acaricié, mientras veía salir la sangre de una herida de 15 centímetros. Hecho por el cuchillo, la mano de Pachita auscultó el interior del vientre. Pidió unas tijeras y cortó algo que produjo un olor fétido. En 2 minutos había concluido la operación. Leo me indicó que pidiera un algodón empapado en alcohol y me ordenó que saturara. ¿Saturar? Rápido, satura la herida. Supe que debía colocar el algodón sobre la herida y colocar mis manos sobre él. Lo hice y la herida cerró instantáneamente. Me dieron una venda y cubrí el vientre con ella. La mujer reía y daba gracias. La levanté, sintiéndola sin peso. Después de cubrirla con la sábana y se la llevaron a descansar, vi que la colocaron en el suelo sin queja alguna. Volteé a ver al hermano y a Leo y les dije que estaba con Dios. Sentí que había cerrado una herida, que el hermano había manejado la materia como si fuese un juguete, que Leo era un santo. Me dije que esto era, que no existía límites, que Dios existía, que éramos dioses, que éramos. Después, una fuerza me guió en 15 operaciones más. Cariño, di amor inspirado por esas gentes y curé. ¿Quiénes éramos? ¿Qué es lo que nos traspasaba? ¿Quién era el hermano? ¿Quién, Pachita? Todo es posible. A partir de esa primera intervención todo fue natural. Me sentí como en mi hogar, el mismo que he visto, el mismo que visito en mis meditaciones y veo. Por primera vez no hubo diferencia alguna entre mi pensamiento y el mundo. Por primera vez en mi vida realmente hice algo. No hay anestesia, no se suturan las heridas, apenas si hay dolor. Los operados ríen mientras sus entrañas y su sangre nos bañan. Me costó un año llegar al silencio. Cuando regresé de Tepoztlán, ya me acordé, por poco muero de angustia. En ese pueblo mágico se leía el pensamiento, se hacía llover y en una ocasión vi al tepozteco, rebosante de energía, mandar truenos al valle, en respuesta a una oración. En Tepoztlán hubo maravillas, pero no había silencio. Los pobladores gustaban lanzar cohetes en los momentos más significativos del día y las mujeres cazaban a los hombres como conejos. Rita había comprado una jaula en la que encerró a 2 pájaros, los bautizó con mi nombre y el de O, y los observaba. Así nos vigilaba. Sara lanzaba el oráculo y viajaba en vidas pasadas, y Paul veía platillos voladores. Don Lucio se comunicaba con el espíritu de los daños y con el Señor de la luz. Tampoco había límites, pero no existía el silencio. Cuando escribía en Tepoztlán, lo hacía entre las posturas de yoga, sentado en un jardín, con un cuaderno al lado. En las noches dormía en el pórtico de mi casa, viendo las estrellas.
pero no había silencio. Aquí, entre el atronador sonido de la sangre y el susurro del cuchillo penetrando los huesos, había silencio. El mismo silencio que había aprendido a vivir en la meditación. El mismo que me permitía volar hacia el infinito y trabajar en el lugar que más me gustaba, pero del que generalmente solo rememoraba la sensación placentera de haber estado. Solamente una vez había podido seguir a mi conciencia durante sus viajes. Recuerdo haber visto gente y haber trabajado con ella en algún proyecto colosal. Aquí había silencio, y era ese mismo lugar, pero en conciencia, en vigilia, despierto, conmigo, sin necesidad de recordar. La segunda operación fue la de la niña sobre la anestesia. Le acaricié la cara, le besé sus ojitos dulces y le tomé la mano. Le di todo, mientras el hermano aplicaba su cuchillo en la parte posterior de la cabeza. Con un movimiento intenso penetró el cuero cabelludo mientras yo y Leo dábamos energías. Abrió el hueso y de pronto un tejido fresco se materializó en la mano izquierda del hermano. Con el cuchillo levantó la carne e introdujo ese tejido en el cráneo. Coloqué mis manos sobre un algodón mojado, lo apliqué y me ordené cerrar la herida. Como en la primera operación, la herida cerró instantáneamente. En mis días de estudiante, y después como psicofisiólogo, pude observar el choque espinal. Basta cortar la médula espinal para dejar paralizada a una persona sin remedio y de por vida. Eso fue al menos lo que aprendí en esos días. Nos trajeron un muchacho de 30 años, en una silla de ruedas. En un accidente automovilístico, su médula espinal recibió un impacto atroz y la corriente nerviosa proveniente de las áreas motoras corticales dejó de activar los músculos de las piernas. Parálisis de parte del tronco y de las extremidades inferiores fue el resultado. Acuéstate, mi niño precioso, mi amor, mi pobrecito angelito. Hermano, me operaron y me pusieron 2 barras de metal y no siento mis piernas, no las puedo mover, ayúdame. Así sea, en el nombre del Padre. La voz del hermano era la de una madre y vi lágrimas en los ojos del muchacho. Se acostó boca abajo. Entre Leo y yo descubrimos su espalda y la rodeamos de algodones. El cuchillo penetró las vértebras y descubrió la médula espinal. El hermano unió los extremos despedazados y pidió un injerto de hueso. Un ayudante le trajo un frasco de vidrio del que sacó un hueso y con el mango del cuchillo lo incrustó en la espalda. Leo, más precavido que yo, se cubrió con las manos. Yo fui salpicado y unas gotas rojas en mi oreja quedaron como testigos del portento. Apliqué mis manos y la herida cerró y el muchacho comenzó a mover una pierna, ligera pero segura. La conexión quedaba restablecida y solo era cuestión de tiempo. Acaricié la pierna del operado y di gracias a Dios, es un milagro. Después trajeron a un viejito de 85 años, obrero de una fábrica, no podía comer, su esófago se había cerrado hacía 3 meses y solo se alimentaba de líquidos. El hermano lo hizo acostar y pasó sus manos sobre el vientre del enfermo. Vio lo que tenía dentro y supo qué hacer. Abrió desde la garganta hasta el estómago e introdujo sus manos en el conducto esofágico. Lo despegó y lo dejó libre. Luego tomó el pene del enfermo e introdujo el cuchillo por el conducto urinario. Volteó a verme y todavía con los ojos cerrados bromeó. Aquí hacemos de todo. Cerré la herida y el hermano pidió un bolillo duro. Cómetelo, buen hombre, angelito de Dios, cómetelo. El viejito negó con la cabeza. Te digo que te lo comas, no seas terco. Mordió el bolillo, lo masticó y después se lo tragó. Ya ves, hermanito, las obras del Padre no tienen límite. El viejito reía y Lego y yo nos abrazamos. Fue hermoso. En mi vida anterior muchas veces me extrañé de adquirir fuerzas con el trabajo. En ocasiones podía escribir durante horas y cada vez sentirme más fresco en lugar de cansado. Pero el esfuerzo muscular me estaba negado. Quiero decir que no sucedía lo mismo que con el pensamiento. Inclusive de joven me sucedía lo mismo. Vivía en un kibutz y en las noches, después de cosechar duraznos y acomodarnos en cajas, cargábamos camiones. Siempre acababa molido por el esfuerzo. Aquí
Con el hermano, después de cargar a los enfermos, vendarlos, darles fuerza, me sentía cada vez más energetizado. Pero el siguiente enfermito no requería esfuerzo muscular. Cuando lo vi, empecé a sudar. Una niñita con trenzas alumbradas de moños, de ojitos curiosos, fue traída y colocada encima de una sábana. Miré a Leo y luego al hermano, encarnado en Pachita. Los tres empezamos a acariciar el cuerpecito blando y dulce de la criatura y al hablarle con palabras amorosas. El hermano preguntó acerca de la enfermedad y el padre de la niñita habló de una parálisis y una rotura vertebral con sección medular. El hermano nos pidió que rezáramos. Después abrió la espalda de la criatura. Cuando recién la acostamos en la cama había llorado, pero ahora se calmó. El hermano injertó un hueso, cerramos la herida y la dulce palomita empezó a reír, a mover sus piececitos. La besamos, acariciamos sus trenzas y se la devolvimos a su padre. Todos reíamos y nos hacíamos bromas y nuestro ser daba gracias por todo lo visto y hecho. Alguien vino a decirle al hermano que la mujer ¿Sabes que qué? Le necesitaba digo, un nos injerto de ocupamos. vejiga Aquí está abajo. había llegado. Ahora te aviso. Tantos pacientes al día que el hermano y estos mismos los estoy contando en esta narración. Pachita levantó los brazos y vi como algo se materializaba entre sus dedos. Es una vejiga. Es una vejiga totalmente. Sabiendo lo profundo de mi asombro, Pachita me vio y reafirmó lo sucedido. Una mujer joven entró al cuarto y se acostó. El hermano hizo un corte extenso, introdujo la mano al interior de la herida, localizó algo y me invitó a sentirlo. En la Jacobo, tarde de ven, ese mira. día me había cortado un dedo y temí infectar a la enferma o a sí mismo. Iba a decirlo y de pronto me pareció ridículo. Introduje mi mano y sentí un conducto delgado. Toca bien, hermano Jacobo. Toca bien y sentirás una piedrita en el conducto renal. La sentí y en ese momento desapareció. Esta niña está curada y no necesita vejiga, dijo el hermano con su voz llena de certeza. Volté a ver a la mesilla junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que la vejiga había desaparecido. Hermano, pregunté, ¿en dónde está la vejiga? Ay, dulce niño, me contestó, si no se necesita, no se necesita y se va ella solita. Cerré la herida y esperé el próximo enfermo. Una mujer entrada en años ocupó la cama. ¿Cómo está, mi amor?, le preguntó al hermano. La mujer no No contestó. puedo Venía acompañada de su levantarme. hijo y él dijo que su madre tenía cáncer. Bueno, mi niña, vamos a quitárselo con la ayuda del Señor. El cáncer estaba localizado en las fosas nasales. El hermano introdujo el cuchillo en una de ellas y empezó a raspar. Se tardó varios minutos mientras reconocía el interior de las cavernas y después con una sonrisa dijo, hecho está en el nombre de mi Padre. Terminamos a las 12 de la noche, todos rodeamos al hermano y pedimos su bendición. Supe que después de cada jornada el hermano atendía a sus ayudantes, les daba consejo y aclaraba sus dudas. Al terminar y en un movimiento marcial, el hermano levantó su brazo derecho y dijo, me despido de ustedes, vayan con Dios. Hubo un momento de tensión. Entre la salida del hermano y la recuperación de Pachita pasaron unos segundos. El cuerpo de Pachita se desmayó en ese lapso y después se recuperó. Me miró extrañada y me preguntó que de dónde había yo salido. Su conciencia era tan distinta que no recordaba haberme visto durante las operaciones. Me da mucho gusto verte, hermano Jacobo. Cuando Pachita fue por primera vez a la casa donde yo la conocí, le sucedieron muchos percances, entre ellos la pérdida de una de las casas en las que operaba. La dueña la había corrido el mismo día en que visité la mansión donde me fue presentada. Había solicitado un nuevo lugar y puesto que nos habíamos conocido en aquella importante residencia, pensaba que yo podía interceder para conseguirla. Esa noche, momentos después de despedirse, el hermano me había preguntado si yo pensaba ayudar. Le dije que lo haría en lo que pudiera, pero no pareció satisfecho. Ahora, ya siendo Pachita, me confesó que no entendía a la gente que vivía en esa gran casa, rodeada de vigilancia policíaca precisamente por la importancia de sus habitantes. Soy muy diferentes, Jacobo. Me dan miedo tantos guaruras. Yo sabía que era una prueba para Pachita, no debía pedir nada material, aun cuando no fuera para su beneficio sino el de otros. Cuídate, Pachita, le dije con énfasis. Es una prueba y no debes de dejarte.
La abracé y tomé su cabeza entrecana en mis brazos. Cuídate, hermanita linda, y gracias por dejarme ayudarte. Capítulo 3. Los daños. Los había oído en boca de don Lucio, la gente es envidiosa y hace trabajos. Los celos enredan el espíritu, la envidia provoca daños, luego es necesario hallarlos y echarlos fuera. ¿Cómo?, pregunté a don Lucio. Cuando el espíritu está enredado es necesario desenredarlo. Yo uso la palma y a veces algún seguro. ¿Seguro? Los gallos rojos se tragan los daños. Se hacen un agujero enfrente de la casa y después de trabajar con el animal se le encierra allí. Los daños duermen en la conciencia y el que no esté precavido se muere. Don Lucio parecía ver el enredo de los espíritus. Paraba al enfermo frente a él y empezaba a azotar el aire alrededor del cuerpo dañado. Una vez le pregunté si los veía. Me observó con ojos de incredulidad. Pues claro, Jacobo, si no, ¿cómo fregaos? En el altar de su casa, don Lucio guarda el corazón de su mesa. Después de practicar muchos meses, la psicometría física, se lo pedí para verlo. Recuerdo que dudó un instante y después se acercó a un pequeño recipiente colocado entre sus velas, retratos de santos y flores, y me dio una moneda. A ver, ¿qué ve, Jacobo? La tomé entre mis manos, me puse en silencio y dejé fluir las imágenes. Sentí un calor que me subió por todo el brazo y al poco tiempo apareció un palacio majestuoso flotando entre las nubes. Se lo dije y le pareció familiar. Me preguntó de qué color eran las columnas y me impulsó a penetrar a su interior. Allí vi un hombre barbado cubierto con una túnica. También se lo dije y no me contestó nada. Al poco rato se me dijo que devolviera ese corazón de mesa y así lo hice. Don Lucio me miraba atentamente. Las arrugas en forma de rayas alrededor de sus ojos parecían brillar. Le ofrecí el paso a O y después penetré en la antesala. Atravesamos la cortina y observé que el hermano rodeaba a una mujer sentada en una silla a la mitad del cuarto. Había tensión y silencio. Estaba operando unos ojos y el hermano, junto con Leo, parecían profundamente atentos. Nos pidieron hacer una cadena tomándonos de las manos y de pronto alguien vio a O y dijo que no era lugar apropiado para niñas. Es peligroso, siguió diciendo, debe salir. Iba a protestar cuando el hermano contestó que no era niña, era mi mujer y bienvenida. Acabamos y al soltar las manos de los demás las crucé en actitud de reposo. No cruces las manos, me dijo Leo alarmado, es peligroso y además no te distraigas con nada. Aquí hay un bajo astral y si te distraes te penetra. Nos colocamos alrededor de la cama, yo con Leo a mi derecha y el hermano frente a nosotros sentado en su silla. Muchachita linda, acércate a tu compañero, le dijo a O con voz grave el hermano. O se colocó a mi izquierda, pero por poco tiempo el parapsicólogo argentino pidió permiso para acercarse a tomar fotos con flash. Las del otro día no salieron y quiero probar suerte de nuevo. Se llama Francisco y él era enviado de un arzobispo argentino, mismo que preparaba su viaje para ser curado por el hermano en un futuro cercano. O tomó los algodones y al poco rato desapareció. Había preferido ayudar con consuelo a los hermanos. Antes y después de las operaciones yo me sentía débil. Miré a Leo y se lo dije. El hermano me reconvino diciéndome que había yo bajado la energía del lugar. Yo siento que hay baja energía, lo siento, le dije a Leo en un susurro. Leo me preguntó que cómo lo sabía. Lo siento en mi cuerpo. El hermano se me acercó y en voz baja me dijo que había un daño flotando. Parecía hablar con mucha precaución y cuidado. Después frotó las palmas de su mano con el plástico de la cama, tocó todo alrededor de sus dedos, se iluminó de un violeta eléctrico. Las pasaba muy lentamente dejándolas resbalar por el plástico. Esto no tiene nada de extraño, pensé para mí. Estaba creando una fuerza electrostática por frotamiento. Se desprenden electrones y fotones si los vemos. Leo hizo lo mismo con similar resultado. Me incitaron a probar y por más que froté no apareció nada. En verdad que sí es extraño. Además, no tengo energías, volví a pensar. Debo decirles que puedo trabajar hoy. Pero antes de poder abrir la boca, habían traído a la primera enferma. Hablaba con una voz dulce y melodiosa. Parecía una niña y contó su historia. Fue un accidente, dijo con un tono suave. Se me cortó la médula, luego me operaron. No puedo andar ni controlar mis esfínteres, se me dobla la espalda, por eso uso este corsé tan rígido. Tanto el hermano como Leo y yo la consolamos. Le quitamos el corsé y el hermano la empezó a palpar.
¿Le has puesto las pomadas, hijito?, preguntó a la acompañante de la muchacha. Sí, hermano, contestó una joven con voz segura. Yo iba manejando cuando chocamos y yo la cuido. Le he puesto todo lo que nos has dicho. Bueno, mi amor, veo que todavía está débil. Vamos a esperar un poco y mientras tanto sigue cuidando a esta muchachita preciosa. Mientras la envolvíamos en sus sábanas, seguía yo sintiendo que algo anda mal. Los ayudantes de Pachita se notaban nerviosos y de vez en cuando venían a pedirle algún consejo. El hermano nos volteó a ver y nos dijo: no tuvimos huevos suficientes. Por alguna razón, en ese instante sentí que la energía retornaba. Probé frotando las palmas de mis manos contra el plástico y la luminosidad fosforescente apareció sin esfuerzo. En ese momento entró una señora que hablaba con acento extranjero. Hermano, le dijo, aquí están los señores franceses, vienen de Marsella. Él tiene un problema de riñón. Claro, hermanita linda, me acuerdo. ¿Trajo su trasplante? Sí, hermano, sí lo trajo. Pasó un señor de aspecto y conformación atlética, alto, de espaldas anchas, que hablaba un inglés con acento francés. Acuéstate, niñito lindo, acuéstate, que nada va a pasarte. Yo le tomé la mano y lo tranquilizó. Señaló el lugar enfermo y después de palparlo, el hermano nos dijo que iba a ser muy fuerte. Pedí algodones, hice un campo operatorio, y sentí cómo penetraba el cuchillo. Unos huesos tronaron y la apertura más grande que había visto fue abierta en el costado de ese hombre. De vez en cuando lanzaba exclamaciones de dolor. El hermano le introdujo el riñón que el hombre había traído en una bolsa. Después abrió cerca de la médula y también curó. Yo cerré la herida y el hombre agradecido nos lanzaba miradas y trataba de tocarnos con las manos. Su compañera Margaret ya no quería vivir. Dolores intensos, mareos, náuseas la acompañaban día y noche. Se acercó a la cama y se acostó en ella boca arriba. Parecía querer llorar. El hermano la habló con palabras dulces, yo le tomé la mano y mientras el cuchillo penetraba en su vientre, luego la acariciaba y la consolaba. Padrecito mío, exclamó en un susurro el hermano, esto es cáncer. Oí un corte de tejido interno y el hermano me tomó de la mano y me hizo sostener un pedazo de intestino. Que no se te resbale, hermano Jacobo. Ahora introduce tu dedo por él, tome aquel tejido en forma de tubo y mientras lo sostenía el hermano sacaba algo de aspecto macabro y olor fétido. Quiero agua caliente y bálsamo, ordenó el hermano a sus ayudantes. El bálsamo fue vertido en la cavidad abierta y por fin el intestino que yo sostenía fue colocado en su lugar. Satura, hermano Jacobo, rápido, satura. Coloqué mis manos sobre la herida y se cerró inmediatamente. Margaret parecía revivida. Los quiero a todos, decía en inglés. I love you so much, everyone. Thank you so much for helping me. Dios los bendiga. El amor es todo. Los quiero, los quiero. Dios los bendiga. Pachita no entendía nada y de pronto empezó a hablar en náhuatl. Su discurso fue melodioso y lleno de entonaciones dulces. Si en ella habla en algo que no se entiende, yo también puedo hacerlo, ¿no? Todos nos reímos y besamos las manos de Margaret y nos despedimos mientras ella seguía hablando de amor, de Dios y de bendiciones. Este libro es Jacobo Greenberg, Pachita, capítulo 2. Espero lo hayan disfrutado mucho y que disfruten el libro, que lo tenemos en multimedia.